Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a trabajar hoy lo que es hacer una librería en Java. Para esto utilizaremos la herramienta NetBeans y haremos ejemplos utilizando métodos para el manejo de cadenas. Empezamos abriendo NetBeans, creamos un proyecto nuevo. Ese proyecto nuevo, Java aplicación, lo vamos a llamar librería. Vamos a dejarle la clase principal como inicio. Quitamos algunos comentarios en esa clase principal. En el paquete que dice librería vamos a adicionar una clase. Esa clase la vamos a llamar cadenas. Esta clase va a manejar todos los métodos relacionados con la manipulación de cadenas. Empezaremos con un método muy sencillo que será el método para identificar si un carácter es dígito o no. Para esto entonces, como la función retorna un tipo lógico, entonces declaramos una variable de tipo lógico. Recibe un carácter. Vamos a inicializar esa variable en falso y al final debe retornar el valor que contenga esa variable de tipo boolean. Ahora, para que un carácter sea dígito debe cumplir ciertas condiciones, es decir, el carácter debe ser igual a un 0, a un 1, a un 2, 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 y un 9. Entonces tomamos un rango de la tabla ASCII, esto lo permite, de la siguiente forma. Preguntamos si el carácter por el cual estamos evaluando es mayor o igual que el carácter 0 y si ese mismo carácter es menor o igual al carácter 9. Si eso es así, decimos entonces que la variable lógica va a ser igual a verdadero. Luego de esto entonces devolverá el valor que contenga esa variable. Si entra a este condicional, retornará true, verdadero. Si no entra, retornará falso. Ok. Pulimos un poco este código, agregamos las llaves y le colocamos unos comentarios. Para colocar comentarios de documentación tenemos que colocarle /, y luego enter. Automáticamente aparecen los elementos que contiene nuestro método. Para este caso, C es un carácter al cual se le va a comprobar si es o no un dígito. Y retorna un valor lógico. Ok, le decimos guardar por acá y continuamos con otro método dentro de la misma clase. Ese método va a ser entonces si es letra del alfabeto inglés. Para esto debemos comprobar entonces que si está ese carácter en el rango desde la A hasta la Z minúscula, pero también
si ese carácter está en el rango de la A a la Z mayúscula. La condición sería si está en el rango de las minúsculas o si está en el rango de las mayúsculas. Si eso es así, que retorne verdadero. Si no, como ya tiene falso, la variable retornará falso. Nuevamente agregamos el comentario de documentación. Es un carácter al cual se le va a comprobar si es o no una letra del alfabeto inglés. Ok. También podemos crear otra función que diga que si es letra, pero en este caso vamos a incluir las letras que acepta el alfabeto en español. Entonces, además de utilizar desde la A hasta la Z minúsculas y mayúsculas, también debemos evaluar que si ese carácter es ñ o si ese carácter es igual a la ñ mayúscula. Que es la letra que no está incluida en el alfabeto inglés. También habría que colocarle o adicionarle las letras que sean tildadas. Por el momento no vamos a hacer algo tan riguroso, vamos a dejarlo hasta allí, que comprenda todas las letras sin acentuación nada más. Después le colocaremos ese aspecto. Por el momento va a ser hasta aquí. Luego aquí los comentarios para la documentación. Basado en esos dos, vamos a colocar entonces una función que identifique si es un entero o no. Para esto no recibe un carácter sino un conjunto de caracteres, es decir, una cadena. Ahora debemos recorrer esa cadena. Por tal, declaramos aquí el carácter, declaramos unas variables una para la longitud de la cadena y otra para el índice de la cadena. Vengo por acá. Ok, listo. Entonces aquí sería mientras que k sea menor que n y la variable lógica sea igual vamos a ver cuál es la conveniencia en este caso, si nos permite de una mejor manera identificarlo a través de que empiece en falso o verdadero. Debemos pensar que la cadena solo debe contener dígitos. En el momento que contenga un carácter diferente a dígitos, se debe decir que esa cadena no es un entero. Por esa razón, el caso más fácil y más favorable es que no sea. Por ello, empezamos entonces en verdadero y luego negamos si encontramos que no es así. Entonces, aquí sería mientras que k sea menor que n y la variable lógica sea igual a verdadero. Cuando sea igual a falso debe salirse. Entonces por acá preguntamos, pero primero extraemos un carácter de la cadena, el carácter con el índice k, y preguntamos que si ese carácter no es dígito. Si ese carácter no es dígito, entonces decimos que la variable lógica va a ser falso.
Si esto no es así, entonces decimos que k va a incrementar en 1 para que pase al siguiente carácter. Al final debe recorrer toda la cadena. Si se mantuvo que esta variable fue true, retornará un valor verdadero. Si no es así, quiere decir que entró a este condicional al decir que no es un dígito y colocó esta variable en falso. Por acá adicionamos el comentario de documentación, creamos otro método. El método que vamos a crear ahora va a ser es palabra. Aquí hay una diferencia, le vamos a decir aquí que si no es una letra, y listo. No se necesita más. Como pueden ver, entonces tenemos un método que es dígito, un método que sí es letra del inglés, alfabeto inglés, un método que sí es letra del alfabeto español, sin considerar las acentuaciones, las letras con acento. Luego que si es entero, si una cadena solo tiene dígitos. Luego una cadena que sí es palabra, es decir, una cadena que solo contenga letras, ni espacios, ni símbolos, ni dígitos, nada, solamente letras. Vamos a trabajar con estas. Deben tener en cuenta lo siguiente. Estos métodos, para poder utilizarlos después, hay que declararlos de tipo estático, porque van a ser métodos de la clase, ya que esta clase no se va a instanciar, simplemente se va a utilizar como apoyo a los programas que hagamos. Entonces, por esa razón, le vamos a colocar que esa clase es final, es decir, no se va a hacer herencia de esta clase, allí termina esa clase. Entonces, por eso le agregamos aquí public final class a esta clase que se llama cadenas. Le decimos guardar. Ok. Ahora, es importante hacer lo siguiente y comprenderlo de manera clara. Vamos a compilar el proyecto y vamos a generar un archivo .jar, es decir, el ejecutable. En este caso, el ejecutable no va a tener ninguna aplicación de inicio. No va a haber un main que controle lo que se va a presentar, pero no es necesario. Simplemente lo que vamos a hacer es crear eso a través de este icono que es un martillo y una escoba que dice limpiar y generar proyecto principal. Vamos a la carpeta donde está el proyecto de NetBeans, está en documento, NetBeans Project, buscamos la que hemos creado, el proyecto que se llama librería, doble clic y miramos si está creado. Aquí vemos que todavía no está creado, aquí está, this. Esta carpeta this es la carpeta de distribución. En esta se colocan todos los archivos necesarios para poder ejecutar la aplicación. En caso de que sea una aplicación autónoma y se puede ejecutar. Aquí podemos darnos cuenta que si le damos abrir, él intenta abrir algo, pero en realidad no puede, porque no tenemos todavía una clase principal que permita abrir una ventana. Por esa razón no hace más nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar esta librería y pasarla a algún lado. En este caso la voy a colocar en la unidad C. Ustedes la pueden colocar en cualquier parte del equipo, en cualquier carpeta donde ustedes diferencien cuáles son las librerías que van a utilizar. Por cuestión de conveniencia la voy colocado aquí en la unidad C. Ahora, en NetBeans vamos a crear un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto lo que va a hacer es utilizar esa librería. Entonces vamos a decir por acá usar librería. La primera clase vamos a colocarla como inicio, terminar.
Ok, bueno. Ahora, adicional a esto, vamos a crear otras clases, más bien otros métodos que van a permitir que nuestra aplicación sea un poco más intuitiva. Entonces lo que vamos a hacer es crear un método mostrar a través de una ventana, y como es un procedimiento porque no va a retornar nada, se coloca mostrar. Recibe un string con una cadena. Utilizamos la clase JAuctionPanel, invocamos al método show mensaje diálogo y mostramos esa cadena. Si aparece un error aquí en el JAuctionPanel, lo que deben hacer es, en el bombillo que aparezca acá de este lado, cuando hay un error, le dan clic allí para que importe esta clase. Ahora vamos a crear otro método, pero este método va a retornar un valor y va a ser una cadena de caracteres. Lo vamos a llamar entonces capturar. Recibe una cadena y utilizamos el método input diálogo. Esto se lo asignamos a una cadena y luego esa cadena será retornada. Ok. Decimos guardar. Ahora, si queremos que estos métodos también queden en la librería, lo podemos hacer. Podemos adicionar estos elementos a la librería que hemos hecho. Por el momento no, vamos a dejarlo allí y vamos a probar entonces los métodos para el manejo de cadenas. Ahora, para poder utilizar esos métodos que ya están en el proyecto librería, lo que debemos hacer es lo siguiente. En este proyecto de usar librería aparecen diferentes carpetas. A nosotros nos sirve utilizar la carpeta que dice bibliotecas. En esta le hacemos clic derecho, archivo jar, y nos vamos a la unidad C. En esa unidad buscamos la librería que queremos adicionar al proyecto y le decimos abrir. Con esto ya podemos utilizar los métodos que se han hecho en esa librería. Entonces lo primero sería mostrar digite un número entero. Este va a ser el primer mensaje, pero vamos a hacerlo con capturar. Luego preguntamos que si cadenas, que es la clase, punto es entero, cat. Si eso es cierto, mostrar correcto, es un número entero. Si no es así, incorrecto, no es un número entero. Aquí aparece un error, vamos a ver, le damos clic en el bombillo y aparece añadir importación, librería.cadenas, es decir, que si queremos añadir la clase llamada cadenas que está en el paquete librería, le decimos que sí, con clic. Automáticamente en la parte de arriba
en las importaciones aparece como otra clase más importada. Solo que en este caso no es una clase que es interna del lenguaje Java que viene en el JDK, sino que es una librería externa que nosotros hemos creado y adicionado a nuestro proyecto. Ahora podemos hacer la prueba, le decimos ejecutar y aparece. Este cuadro que aparece dice digita un número, vamos a colocarle 1, 2, 3, 4, un número normal, y el mensaje que nos envía, correcto, es un número entero. Probemos nuevamente, ejecutar. Ahora digitemos unas letras A, B, C, D, y nos dice incorrecto, no es un número entero. Probemos ahora con una combinación, vamos a colocar unos dígitos y luego una sola letra, a ver qué pasa. Nos dice lo mismo, incorrecto, no es un número entero. Con esto hemos probado esta función de la librería. Podemos seguir probando, por ejemplo, con cadenas que sean de tipo palabra, es decir, que tengan uno o más caracteres tipo letra. Entonces, digito una palabra, es una palabra, no es una palabra, y aquí le cambiamos el método. Ok, guardar, miremos qué pasa. Primero se ejecuta el dígito un número entero, porque es el código que está al comienzo. Vamos a colocar aquí un valor correcto. Luego si pregunta por dígito una palabra, en este caso le vamos a decir por ejemplo esta, correcto, es una palabra. Si queremos que únicamente se ejecute el código de verificar si es una palabra, simplemente colocamos en comentario el de capturar un número entero. Nuevamente ejecutamos y nos pregunta, vamos a decirle otra palabra, es una palabra. Ahora digitemos algo distinto a una palabra, es decir, un número. Nos dice incorrecto, no es una palabra. Y así podemos seguir utilizando todas las funciones que tenga esas clases que están incluidas en la librería. Espero le haya servido de mucho. Nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.